Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Nos da un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este su programa. Jesús ama a los niños. Amén, gloria a Dios. Y bueno, en esta tarde me presento, mi nombre es Anayeli, dándoles, hermanos, la cordial bienvenida a todos, a cada uno de los pequeños, invitándole, pequeño, pequeñita, a que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, y que en esta hermosa hora también estés atento y que estemos atentos para escuchar la bendita palabra del Señor, ya que estamos viendo un tema muy importante. Amén, gloria a Dios. Nuestras hermanas también se presentan. Amén. Gloria a Dios, mi nombre es Erika Arteaga, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa. Esperemos que se quede con nosotros esta transmisión. Mi nombre es Ariadna. Que el Señor les bendiga, mi nombre es Mariana y esperemos que sea de bendición para su vida. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hermana, pues sabemos que como cada semana tenemos nuestro texto a aprender, amén, y vamos a darle un repaso, amén, gloria a Dios. Vamos a dejar que nuestra hermana Ari nos dé el texto, amén, gloria a Dios. Pues vamos a repasar nuestro texto y dice así la palabra del Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Vamos a orar, hermanos, que en esta tarde vamos a poner en las manos del Señor este programa, que el Señor lo bendiga. Padre Santo, que estás en la gloria, te alabamos, oh Padre Santo, te glorificamos, Señor Dios de la gloria. Gracias, Padre eterno, porque a pesar, oh Dios mío, de las complicaciones que hubo, Padre eterno, ya estamos aquí, Señor, pudiendo transmitir. Oh Dios eterno, danos entendimiento, Padre Santo, danos la sabiduría, la capacidad, oh Dios de la gloria, para que podamos hablar de tu palabra, Señor, oh Dios mío, con libertad. Oh Señor, oh Dios de la gloria, gracias Padre Santo, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Padre Santo, para que todo lo que se realice en esta tarde sea de bendición, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues en esta hora vamos a comenzar. Vamos a hablar, nuestra hermana hablaba de que hay un tema muy importante. El tema general es la salvación a través del Cordero inmolado. En esta semana sabemos que muchos la llaman la Semana Mayor o Semana Santa. Pues hablamos de la muerte de Jesús como un evento grande. La gente conoce que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el acto más grande en la historia de la humanidad, pero a su vez es el menos comprendido, a pesar de ser el más importante. Y pues vamos a, sin más, vamos a comenzar en esta hora, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a estar viendo las 7 palabras, este es nuestro subtema del día de hoy, las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Cómo dijimos, hermanas? Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y vamos a ver nuestra primera palabra. Nuestra primera palabra es de intercesión. Hace un rato un joven me decía, ¿qué quiere decir intercesión? Que es cuando alguien intercede por otro, aboga por otro o hace una petición por otra persona. Este texto lo encontramos en Lucas 23, 34 y 35 y dice de la siguiente manera. San Lucas 23, versículos 33 al 35 voy a leer, amén, gloria al Señor. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cuando la gente no comprendía el sacrificio que el Señor estaba haciendo, Él, a pesar de ese sufrimiento que Él estaba teniendo en esos momentos, dice la palabra del Señor que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No quiere decir, lo que quiere decir aquí es que no comprendían lo que ellos estaban haciendo. Estaban golpeando al Hijo de Dios. Y aún a pesar del castigo
estaba recibiendo sin hacerlo, tuvo misericordia de nosotros al expresar esta palabra y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibiendo un castigo que no merecía, intercede por nosotros al Padre y pide perdón a Él por nosotros. Le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera irado, se hubiera enojado. Dice, ¿por qué me pegas? Regularmente cuando van los niños caminando y si uno lo empuja, el otro dice, ¿por qué me empujas? Y va y lo quiere golpear. El Señor, por un simple empujón. Y el Señor, con todo lo que le habían hecho, lo dejaron desfigurado de su rostro, porque ya lo habían golpeado, lo azotaron, le hicieron cargar esa cruz por largo rato. Pero aún así Él clama al Padre por perdón para nosotros. Esa petición la hizo no solo por aquellos que lo injuriaban en ese momento. Esa petición no la hizo solamente por los judíos, no solamente por los romanos, no solamente por aquellos sacerdotes que lo estaban injuriando, acusando, golpeando. La hizo por la humanidad entera, por todos nosotros. Porque aún estas palabras nos llegan a nosotros, a nuestros días, en nuestros tiempos. ¿Cuántos años tiene que el Señor murió en esa cruz? ¿Sí? Y hasta nuestros días, esta palabra sigue siendo de gran valor delante de la presencia del Señor, porque Él intercede por nosotros. Vemos la segunda palabra. Nuestra segunda palabra es salvación. ¿Cómo dijimos, hermanas? La segunda palabra es salvación. Y esta la encontramos en San Lucas, capítulo 23, solamente más para abajo, ¿verdad? Versículos 42 y 43. Dice, y dijo a Jesús, bueno, está más adelante, más atrás está hablando, ya leíamos que Él fue crucificado junto a dos malhechores, ¿sí? Y fue crucificado junto a dos malhechores. Y dice que uno, pues enojado, le decía, porque si tú eres Dios, baja de esa cruz y bájanos a nosotros. Y uno de ellos, que estaban colgados, dice, le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no le dijo mañana, no le dijo cuando yo vaya, cuando me acuerde. ¿Por qué le dijo hoy? Porque tenía el poder y la autoridad para en ese momento, si en ese momento su alma expiraba, se lo llevaba. En ese momento podrían estar. ¿Por qué? Porque le dice, a este hombre le dio una palabra, la palabra de salvación, una palabra de esperanza, una palabra de confianza. Confianza en lograr lo que este hombre deseaba. Este hombre deseaba ser salvado, porque le pidió perdón, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció su falta. Este hombre reconoció su pecado, porque dijo, nosotros justamente estamos recibiendo el pago de nuestros hechos. Pero este hombre dice, ningún mal ha hecho. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando era pequeña, mi madre decía, yo me imagino a Jesús, decía mi mamá, yo me imagino a Jesús con una cara angelical, una cara muy hermosa, una cara de amor, de compasión, de bondad. Pues no podríamos decir sus facciones como era, pero Él mostraba misericordia, mostraba amor. Y en este momento, en esta segunda palabra, le está diciendo a este hombre, porque ¿qué pedía este hombre? Primero estaba arrepentido. Dice que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús le dice estas palabras tan hermosas. No lo condicionó por sus hechos. No lo condicionó
por sus actos que había cometido, mostró misericordia, mostró amor, y es lo que hace nuestro Dios en nuestros días. Cuando nosotros vamos a Él arrepentidos y le decimos, Padre, perdóname, te fallé, te ofendí, perdóname, toma mis cargas, toma mi vida, ayúdame, límpiame, lávame. Y Él nos recibe con los brazos abiertos, porque dice su palabra que Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El hombre primero tuvo que reconocer que era pecador y le pidió a Jesús ese favor de bondad. Y Jesús le asegura salvación por medio de esta palabra. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No después, no mañana. Cuando partamos de aquí, hoy estaremos allá. Porque dijimos, Él tiene el poder, tiene la autoridad. Tercera palabra, esta palabra es de provisión y la encontramos en San Juan, capítulo 19, gloria al Señor, aleluya. San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Esta palabra es de provisión. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, todas las palabras del Señor son muy hermosas, porque hasta nuestros días se conoce. Cuando una persona está por morir, la gente acostumbra, le dice, ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuál es tu último deseo? Y ese deseo que pide una persona moribunda, pues está retumbando en la mente de la persona que la escucha y dice, este deseo era de fulanito y hay que cumplir esta voluntad. Estas palabras son de bendición, porque son promesas llenas, promesas tan hermosas, promesas de bendición para nosotros. Vamos a ver lo que le dijo Jesús a su madre. San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué hizo Jesús con esta palabra? A lo mejor vamos a decir, esta intercede por todos nosotros. En esta habló con un hombre. Esta es de provisión. Y no solamente Él proveyó espiritualmente para toda la humanidad, como ya lo dijimos. Jesús proveyó para esta mujer que aquí en la tierra fue su madre. Esa mujer que lo amamantó, esa mujer que lo cuidó, esa mujer que lo amó porque lo tuvo en su vientre y nació de ella. Provisión significa dar algo que necesitamos, así en palabras simples. Él proveyó para esta mujer dónde estar, quién iba a cuidar de ella, porque a lo mejor podríamos decir, ella iba a faltar y María se iba a quedar sola. Pero Él proveyó un lugar para donde ella pudiera estar, que la pudiera proteger, que la pudiera proveer en alimento, que la pudiera proveer humanamente, físicamente. Con esta palabra, Él suple una necesidad emocional. ¿Por qué emocional? Porque María estaba sufriendo por ver a su hijo morir en la cruz, verlo en la condición en la que estaba. Una madre, cuando ve correr a su niño y se cae, se raspa, nos dolemos, hermanos. Pequeñito, aunque no me lo creas, tú te caes y mamá dice, ay, mi niño se cayó, le voy a curar una herida, un raspón, y mamá le lava, le cura, le protege, lo procura, y si está enfermito, lo cuida, se preocupa. Por él, humanamente, María no podía hacer nada por Jesús, porque eso estaba escrito, que nuestro buen Salvador muriera en esa cruz por amor a nosotros. Pero él, aún en la condición de dolor, él se compadeció y dijo, voy a ver por mi madre, ¿quién la va a cuidar? Voy a ver. ¿A quién se la dejó, hermana Naya? Con su hermano. ¿A quién? Al discípulo amado, dice. ¿Quién era el discípulo amado? Juan.
Amén, gloria al Señor. Se la dejó a Juan y proveyó cuidado para ella y compañía para Juan. Y dice que el discípulo la recibió, desde ese día la recibió en su casa. Juan no dijo, pues mañana que venga. Dice que desde ese día la recibió. Le da consuelo al proveer con quien se quedaría. Consuelo de que alguien iba a estar con ella en esa soledad, iba a aliviar la pena o aflicción de María, de esta mujer. Porque recordemos las palabras de Simeón cuando le dice, una espada traspasará tu corazón, porque María se estaba refiriendo a que María iba a sufrir en el momento de Jesús estar en la cruz. Ella iba a llorar, iba a sentir una fuerte al ver a su hijo padecer. Pero tenía que cumplirse la palabra del Señor. Para bendición nuestra, Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Amén, gloria al Señor. Jesús era su primogénito, de María fue el primogénito. Eso sí tengámoslo en cuenta, que fue el primogénito, porque María pues tuvo más hijos. Pero vamos a decir, ese no es el tema de este día, amén. Pero él como hijo mayor tenía que procurar a su madre dónde iba a estar. Vio el dolor en ella, la vio sufrir, aunque él sufría en su dolor en su cuerpo, pero él la vio y procuró que ella tuviera un cuidado y no dudó en dejarla al cuidado de Juan. Y algo muy hermoso, que hasta en nuestros días el Señor, aquí podemos ver que no solo provee físicamente, provee para nosotros emocionalmente. Hace unas 2 semanas en Mananaye estábamos viendo un tema de cómo Dios es un consuelo para nuestra vida. Y veíamos textos de cómo el Señor provee para nosotros ese mensaje de amor cuando estamos afligidos, cuando estamos siendo perturbados en nuestra mente, que estamos enfermos y decimos, ya se olvidaron de mí, a lo mejor nadie viene a visitarme. El Señor está contigo, pequeño, con usted, hermano, con nosotros, porque Él provee. Aquí podemos ver cómo la palabra del Señor se cumple. Él se preocupó por una mujer. Él simplemente hubiera dicho, voy a morir en la cruz, pero Él se preocupó por la que lo amamantó, por aquella mujer que lo cuidó, por aquella mujer físicamente, emocionalmente, proveyó para ella un cuidado. Él suple todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. Leyendo esta palabra y estudiando un poco, veíamos cómo Él suple de una manera tan hermosa y no sabíamos en qué orden ponerlo. Nosotros le pusimos, Él suple nuestras necesidades físicas, emocionales y no menos importantes, o la más importante, la espiritual. Amén, gloria a Porque Dios. proveyó salvación para nosotros. No le importó sufrir, padecer, ese sacrificio, ese cuerpo lacerado por amor a nosotros. Aleluya. Hermoso que solamente, bueno, por una parte qué triste que solamente en esta semana la gente se acuerde de Jesús. Cuando el Señor dice, y aquí estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Si Él está todos los días con nosotros, nosotros debemos de estar todos los días en comunión con Él, tratar de buscar su presencia, llenarnos de su presencia tan hermosa. Debemos de nosotros de estar listos para cuando Él venga por nosotros, porque Él vino a este mundo. Nació de una mujer, creció de una manera tan hermosa, en sabiduría, dice la palabra del Señor, y Él murió en esa cruz. Pero viene por nosotros, viene otra vez, porque murió. El tema de hoy es que Él murió en esa cruz y nos mostró, nos habló estas 7 palabras desde la cruz, pero no queda en su muerte, sino que Él resucitó. Y Él es un Dios de poder, un Dios de amor, que proveyó de muchas formas para nosotros. En su palabra está escrito, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y cuando Él se fue, dice, yo me voy, pero enviaré al Consolador. Proveyó un consuelo para nosotros. No nos dejó solos, no nos dejó abandonados, no nos dejó como cuando un papá o una mamá se muere y se queda el niño huérfano.
nos dé un consuelo de que no estamos solos. Él está con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Él provee para nosotros en todo momento, en todo tiempo. Vamos a dejar lugar a nuestra hermana que ha de continuar con las siguientes palabras. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, pequeños, pues hemos visto, ¿verdad?, hasta esta hermosa hora, las primeras 3 palabras que nuestro Jesús dijo estando en la cruz, y no mencionando, bueno, haciendo mención, pequeño, de que Jesús estaba padeciendo por ti y por mí. Amén. Para que nosotros obtuviéramos ese regalo que Él nos ha dado, que es la salvación. Amén. Y Jesús, estando en ese lugar, como mencionaba nuestra hermana en la tercera palabra, se acordó aún, ¿verdad?, de su madre. No olvidó a su madre, sino que se acordó de ella. Amén. Entonces eso, pequeño, a nosotros nos hace saber que Jesús también tiene cuidado de nosotros. Amén. Y en esta hora vamos a ir con la siguiente palabra. Amén, que es la cuarta palabra, que nos dice soledad. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de San Mateo. Amén, gloria a Dios, en su capítulo número 46. Aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Señor: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Vemos esta palabra, amén, pequeño, en esta hermosa hora que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta hora, pequeños, estudiando, podemos encontrar que fue la hora más dolorosa, la hora más crucial, más difícil para nuestro Señor Jesús, porque en ese momento se estaba cumpliendo que Jesús llevaba nuestros pecados, que en su cuerpo físico estaba llevando los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo, amén. Y esta hora fue la hora más difícil, amén. Esa hora fue la más dolorosa, porque Él en su humanidad, Él sentía, ¿verdad?, que ya no podía, porque en ese momento se estaba descargando la ira, ¿verdad?, de todo, la maldad, de todo el pecado que existía, pequeño. Imagínate, pequeño, ponernos a pensar por un momento cuánto dolor sentía nuestro Señor Jesús. Porque no tan solo llevaba el pecado solamente tuyo o el mío, o tal vez de los que podamos conocer, sino que dice que Él se dio por todos, amén, por toda la humanidad. Y esta hora fue una hora, pequeño, donde el Señor pues estaba sufriendo, estaba llevando el pecado de todos nosotros, amén. Y esto nos demuestra, pequeño, que Jesús tiene mucho amor por nosotros, amén. Porque dio su vida, su humanidad, humanamente, amén, su carne, cuánto sufrió. Nosotros a lo mejor pudiéramos ver, estudiando esta palabra que nos tocaba, yo me ponía a pensar y yo decía, probablemente podemos ver la película, ¿no? Y ver las heridas, esa corona de espinas, pero realmente yo puedo pensar, pequeño, que ese momento para el Señor fue algo bastante doloroso, amén. Fue la hora donde ahí estaba llevando mis pecados, estaba llevando tus pecados, amén. ¿Por qué? Porque esta era algo que se tenía que cumplir, era algo que estaba escrito, amén. Y el Señor, pequeño, pues estaba en una tristeza, amén, en un dolor, en una angustia, porque pues tenía esa necesidad, porque cuando nosotros nos sentimos mal, pues ¿qué sentimos? ¿No? Nos sentimos pues un poco mal, pero dice la palabra del Señor, amén, que Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No quiere decir que el Padre se olvidó de él, de ninguna manera, pequeño. No quiere decir que el Padre se olvidó que Jesús estaba en la cruz, su Hijo, no. Sino que en ese momento Jesús estaba recibiendo o llevando el pecado de todos nosotros, pero el Padre ahí estaba con él, amén. Sabemos que Jesús fue un hombre santo, amén, que no hizo pecado, que no hizo maldad, mas sin en cambio, pequeño, Él dio su vida para que tú y para que yo fuéramos salvos.
Vamos a leer la palabra del Señor, amén, en esta hermosa hora, en 2 Corintios, aleluya. En su capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció, ¿qué dice? Pecado, por nosotros, ¿qué pasó? Lo hizo. Lo hizo pecado, amén. Él llevó pequeño en esa cruz, en su cuerpo, nuestros pecados, amén. Nos dio ese regalo de la salvación, pequeño. Imagínate, pequeño, cada golpe, cada latigazo, cada dolor, cada sufrimiento. El Señor en su mente tú estabas, en su corazón ahí tú estabas, porque el Señor dio la vida por ti. Pequeño hermano que nos estás viendo, amén. En ese momento Jesús tenía todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, y Dios sabemos que era un Dios santo, amén, un Dios perfecto, amén. En su humanidad llevó todos nuestros pecados, amén, todo nuestro mal, todas nuestras rebeliones, amén. Y pequeño, nosotros, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Qué estamos haciendo por ese grande sacrificio que nuestro Dios hizo? Lo hemos aceptado, valoramos, pequeño, todo lo que nuestro Dios hizo, amén. Sabemos que este fue un momento difícil para el Señor Jesús. Un momento muy, muy difícil. Yo me puedo imaginar que cuando alguien se siente mal por enfermedad, llega un momento en que la enfermedad agobia tanto el cuerpo que sentimos que ya no podemos más, que sentimos que la fuerza se acaba. Pero imagínense, pequeño, Jesús estando en la cruz, pues Él llevaba, amén, ese grande peso, ese grande pecado de toda la humanidad, la maldad, amén. Sabemos que tenemos a ese Dios, a ese Cordero, amén, que llevó nuestros pecados, que derramó, dice la palabra del Señor, su sangre preciosa, pequeño, por amor a ti, por amor a mí, amén. Pero queremos recordar, pequeño, no quiere decir que el Padre se olvidó de Jesús, no. Jesús estaba consciente de que Dios estaba con él, solamente que en ese momento se estaba descargando toda la ira, amén, todo el pecado que había, pero sabemos que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, amén, y que nunca nos va a dejar, amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a seguir en esta hermosa hora y vamos a ir con la quinta palabra que nos habla angustia, amén. Y bueno, pequeño, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido angustia? Amén. Yo creo que la mayoría, amén. A veces pues estamos angustiados. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar angustiadas, hermanas? Porque algo nos preocupa. Porque algo nos preocupa. ¿Por qué más? Por una enfermedad. Enfermedad. ¿Por qué más, hermana Sarita? Por problemas. Por problemas. Por nuestros seres queridos. Por nuestros seres queridos, así es, ¿verdad? Muchas veces la angustia puede llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, y eso ocasiona pues que nos sintamos mal, ¿verdad? Emocionalmente pues nos podemos sentir mal, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en San Juan, aleluya, en su capítulo 19, versículo 28. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Vemos aquí nuestra quinta palabra de Jesús. Tengo sed. Amén. Sabemos que nuestro Señor Jesús había pues ya padecido pues por un largo periodo, por largas horas, y Él tenía sed, amén. Y dice la palabra del Señor que era para que se cumpliese lo que está escrito en la palabra de Dios, amén. Vamos a leer Salmo 22:15, aleluya. Gloria a Dios. Alaba el nombre del Señor, hermano, ahí en casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 22:15. Dice la palabra del Señor: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me ha puesto en el polvo de la muerte. Amén. Para que se cumpliese lo dicho, amén. Para que se cumpliese la palabra, amén. Él dijo, tengo sed. Pues sabemos que ya había transcurrido un largo tiempo, amén, muchísimas horas. Y leíamos que aquellos que eran crucificados, pues lo que les pasaba, lo que sentían era sed, amén, porque estaban en una deshidratación. Pero aquí vemos, pequeño, que Jesús estaba sufriendo por amor a nosotros, amén. Jesús estaba sufriendo y lo demuestra, pequeño, porque vemos que Él en su humanidad, pues Él tuvo una necesidad, amén. Esa necesidad fue decir, tengo sed, amén. Y vemos cómo Jesús estaba sufriendo, pequeño. Él estaba sufriendo muchísimo por amor a ti, por amor a mí, amén. Vemos cómo ya vamos viendo estas palabras, amén, que fueron dichas por Jesús en la cruz. En Jesús sabemos que sufrió muchísimo por nosotros. Él padeció, Él sufrió mucho por nosotros, pequeño. Prueba de ello es cuando Él expresa esta palabra, tengo sed, amén. Tengo sed. Y también recordamos, hay un texto que nos habla, que dice que si nosotros tenemos sed, ¿a quién vamos a acudir, pequeño? ¿A quién vamos a acudir? A Jesús, amén. Dice que si alguno tiene sed, dice que beba, así es, ¿verdad? Entonces, pequeño, nosotros si tenemos alguna necesidad, vengamos a Él, amén, gloria a Dios. Y vemos, pequeño, como Jesús nos muestra su grande amor, amén, un amor tan grande, pequeño, un amor incomparable, amén, un amor tan precioso, pequeño, que en esta tierra no hay nadie, amén, en este lugar no hay alguien que pueda igualar, pequeño, al amor que nuestro Señor Jesús nos dio, amén. Un amor tan precioso, amén, que dio, pequeño, dio su vida por amor a ti y por amor a mí, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Sabemos, pequeño, que nuestro Jesús dio su vida por amor a ti y por amor a mí, pequeño, amén, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, pues vamos con nuestra sexta palabra. Nuestra palabra es victoria. Y vamos a leer la palabra del Señor en San Juan, aleluya, en su capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de nuestro bendito Salvador. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Sabemos que cuando Jesús cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿qué fue lo que le dieron a beber? Vinagre, ¿verdad? En ese dolor, se imaginan esa situación, todo lo que padeció Jesús. Amén. Y vemos en esta sexta palabra que es victoria, Jesús dijo, consumado es, que quiere decir, se ha terminado, o ya se cumplió todo. Hecho está. Así es, ¿verdad? Entonces, pequeño, vemos que aquí se cumple, amén. Se cumple, se ha terminado, hecho está lo que nuestro Jesús vino a hacer a esta tierra, amén. Lo que nuestro Jesús vino a hacer por amor a nosotros, amén. Se terminó la obra por amor a nosotros. Jesús había cumplido con éxito el encargo que se le había encomendado, con éxito total, amén. Porque sabemos que todo lo que estaba pasando, había alguien que no estaba de acuerdo o a gusto con lo que estaba pasando. Sabemos que el enemigo estaba rodeando ahí, pero hay poder, ¿verdad?, en la sangre de Cristo Jesús. Podemos decir, Jesús había cumplido con éxito el encargo, amén. Jesús había realizado la labor que se le había encomendado, amén. Todo estaba terminado, la obra estaba hecha, todo estaba
concluido, amén. Gloria a Dios. Cuando Él dijo, consumado es, hecho está. Victoria, amén, gloria a Dios. Por eso, pequeño, es muy importante que tú y que yo reconozcamos y le demos gloria y honra a ese Dios poderoso, amén, gloria a Dios, a Jesús que dio su vida, pequeño, por amor a ti, por amor a mí. Dios, ¿qué es lo que hace? Jesús decide pues bajarse, ¿verdad? Hasta ser que un hombre como nosotros, tomar un cuerpo humano, amén, vivir entre los hombres para poder así tener, ¿verdad? El castigo de nuestros pecados, amén. Él estando, ¿verdad?, allá en la gloria, Él vino a esta tierra, se humanizó, ¿verdad?, se hizo hombre por amor a nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya. Jesús nos demuestra, pequeño, Jesús nos enseña cómo debemos de vivir, amén. Vemos cómo en la primera palabra Jesús pide, ¿verdad?, y le dice, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Imagínense cómo Jesús aquí en estas palabras Él nos enseña cómo debemos de vivir, amén, a cómo debemos de conducirnos por nuestra vida. Jesús, aún aunque lo estaban pues maltratando, haciendo su cuerpo, ¿verdad?, en llagas, ensangrentado, Jesús le dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónales, Jesús, perdónales. Jesús, vemos cómo nos enseña, nos muestra cómo nosotros debemos de vivir, amén. Jesús ya pagó, pequeño, Jesús ya pagó por tus pecados, Él pagó por mis pecados, amén. Todo está pagado, amén, todo está pagado. Encontraba una frase que decía, la factura está pagada, amén. Ya está pagado, amén. Ya todo Jesús lo hizo. Ya todo está, como dijo Jesús, consumado es, hecho está. La factura está pagada, amén. Gloria a Dios, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, amén. Hemos sido comprados a precio de sangre, pequeño, pequeña, amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, pequeño. Nos gozamos porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso, a ese Jesús, amén, que vino a esta tierra con un propósito, pequeño, para que tú y yo y todos los que están y todo aquel que quiera venir pueda ser salvo, amén, gloria a Dios. Y podemos decir, ¿verdad?, que la factura está pagada, amén, gloria a Dios. Pues vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Ari, que ella va a concluir con la última palabra. Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos en la última palabra y pues nuestra última palabra es triunfo y lo vamos a encontrar allá en la palabra de Dios en Lucas 23, versículo 44 al 46. Dice la palabra del Señor: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya nuestras hermanas nos dieron todas las palabras que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. Entonces nuestra hermana ya nos dijo que, como dijo, consumado es. Aquí terminó todo. El Señor Jesús ya estaba, ¿cómo se podría decir? Estaba consciente de que Él ya había realizado lo que le fue mandado a hacer. Por ejemplo, cuando cuando el padre le manda a un hijo, no, ve a hacer esto o haz esto, y lo hace, se siente feliz. Yo creo que el Señor Jesús, a pesar de su sufrimiento, Él estaba gozoso porque sabía que Él había hecho algo por nosotros y algo que le fue encomendado. Algo que a pesar de que Él no lo tuvo que haber hecho, Él no tuvo que haber pagado por nosotros, Él lo hizo sin excepción de nada, porque es algo que Dios le mandó. Y por ejemplo, aquí en la palabra del Señor nos dice que Él, en sus últimos minutos de vida, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando una persona está ya en su agonía, se podría decir, ya al final de su vida, lo que hacen siempre es agachar como la cabeza o en la posición que estén y dan su último aliento de vida. Entonces el Señor Jesús, antes de terminar,
ahora sí puede decir su misión, dijo: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Igual investigamos acerca de lo del velo. ¿Por qué? ¿Qué dirán los niños? ¿Qué el velo, qué importancia tiene? Y investigando dice: la rasgadura del velo significó que Cristo, por su muerte, abrió un camino hacia Dios. Ahora tenemos el camino abierto a través de Cristo al trono de la gracia. Nosotros, gracias a que el Señor Jesús vino a morir, tenemos el acceso para entrar al trono de la gracia, para poder orar y pedirle al Señor. Gracias, porque antes no se podía. Cualquiera podría entrar, y ahora nosotros tenemos esa posibilidad gracias a que el Señor Jesús vino y murió por nosotros. Si bien nosotros aquí, igual escuchando a un hermano hablar de él decía: Jesús tenía todo controlado cuando iba a ser crucificado. Y sí, porque el Señor Jesús, a pesar del dolor, sabía que todo lo que hacía era porque Dios se lo había mandado. Dios le había encomendado esto y él estaba feliz de saber que lo había logrado, había hecho lo que se le fue encomendado. Cristo habló con toda su fuerza justo antes de expirar para demostrar que su vida no se la quitaban, sino la entrega libremente en manos de su Padre. Él sabía, y él como acá dice, él estaba consciente de que la vida no se la quitaban, sino que él había dado a su Padre. Y así mismo la daba. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para darnos una esperanza que aún sigue abierta. En el texto que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la séptima palabra es una palabra de fe. Fe quiere decir testimonio, aseveración de que una cosa es cierta. Jesús no murió en duda, murió lleno de gozosa fe. Amén. ¿Con qué confianza Jesús murió? No es la angustia del que no sabe a dónde va, sino la tranquilidad del saber que al otro lado le espera su Padre. Él estaba tranquilo porque sabía que ya había pasado y ahora venía el estar con su Padre. Después de tanto sufrimiento, tanto que pagó el Señor Jesús por nosotros, él sabía que ya todo había terminado y que ahora solamente lo que esperaba era que nosotros accediéramos a ese regalo que está abierto con nosotros, que día a día lo tenemos y que tanto tú y yo, pequeñito, tenemos que saber aprovecharlo. Amén. Pues nuestra hermana ya nos habló de la última palabra, como le dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos que a pesar y más que un dolor físico, que el dolor de una herida, el dolor de un golpe, del dolor de que lo injuriaban, más que un dolor físico pequeño, ¿sabes qué sentía Jesús? El dolor de ver a la humanidad que se estaba perdiendo. El dolor de ver al hombre en su pecado. Aquellas personas que días antes le decían: Hosana, Hosana, lo recibían con mantos, con palmas y ponían en su camino para que él entrara. Esa misma gente en esa hora lo estaba diciendo: crucifica. Le injuriaron, lo acusaron por algo que no había hecho, por algo que no merecía un castigo, ese castigo que merecíamos nosotros. Qué dolor tan grande sintió nuestro Señor al recibir esos azotes, pero más que un dolor físico, decíamos, un dolor espiritual por ver a la gente perdida y saber que la humanidad no alcanza a comprender este hecho tan glorioso. Porque decíamos al principio, es el hecho más importante de la historia. Ha habido la historia contado que
pues se cuenta que la independencia de México, la revolución, todo lo que se cuenta, pero este hecho es el más grande, el más glorioso y el menos comprendido, el menos entendido por todos nosotros pequeños. Nosotros queremos que tú comprendas el amor tan grande que tuvo nuestro Salvador. Cada palabra que Él dijo fue con ese amor hacia nosotros, porque nos amó de tal manera. El cordero que fue inmolado. Inmolado quiere decir crucificado, lacerado. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por amor a mí, por toda la humanidad. El amor tan grande que Él sintió por nosotros, no lo desechemos. Es como cuando nos dan un regalo y ¿qué hacemos? Lo cuidamos, no sé, depende de lo que nos den, ¿verdad? Y no lo cuidamos dependiendo, a veces no queremos ni tocarlo para que no se gaste, para que no se rompa, para que no se maltrate. Ese regalo que es la salvación, debemos de cuidarlo, atesorarlo y día a día estar en comunión con Él. En el Antiguo Testamento vemos cómo las personas, cuando cometían una falta, ofrecían un animal en sacrificio, ¿sí? Y cada vez que cometían una falta, venían las personas y ofrecían un palomino, ofrecían un buey, ofrecían un animal, dependiendo su economía tal vez, porque los pobres sí que ofrecían palomas solamente, porque no tenían mucho. Pero cada vez que faltaban, volvían a ofrecer un sacrificio. Él se dio una sola vez y para siempre. Porque esos animales, dice que esos sacrificios solo cubrían los pecados. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz los borra. Viene a borrar, a lavar, a cambiar, a renovar todo aquello que nosotros, que mi persona, que nuestras hermanas, todos aquellos pudiéramos cometer. El Señor viene a perdonar todos esos pecados. Bastó un solo sacrificio para que Él nos redimiera. Con el sacrificio de Jesús en la cruz se borra todo pecado. Si vienes a Él y le pides perdón y le dices, aquí está mi vida, entrego mi corazón, perdóname, ayúdame. En el canto que entonábamos al principio, dice que acepte esta sangre que derramando estoy. ¿Cómo no aceptarle? Nosotros deberíamos de decirle, ¿tú me aceptas a mí como hijo? ¿Tú me aceptas a mí? Preguntarle a Él. Porque somos indignos, pero por ese sacrificio que Él culminó en la cruz, que Él hizo, por ese sacrificio nos hace aceptos delante del Padre. Ese velo se rasgó por la mitad y tenemos acceso al Padre. Porque solamente había un lugar que solamente entraba el sacerdote y había otro lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote. Solamente. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Les voy a pedir a mi hermana Sarita, no sé si quiera leer por favor, Tito 2, versículos 11 y 12. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ari, Hebreos 7, 25. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que debemos de renunciar a todo aquello y venir y decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame, úsame, por esa gracia. Gracia es un favor inmerecido. No merecíamos ese sacrificio, no merecíamos eso, pero Él por amor se dio a sí mismo. ¿Nuestra hermanita? Dice así la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Dice perpetuamente, por siempre. Decíamos al principio que estas palabras hasta nuestros días están aquí, pero deben de estar aquí en nuestro corazón, y para toda la humanidad el Señor tuvo misericordia perpetuamente, y dice
y nos salva para siempre. Ese sacrificio fue suficiente para salvarnos. Y dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo les invito a que oremos, y si alguien ha escuchado esta palabra, abra su corazón, dígale: Señor, ayúdame, yo quiero caminar contigo, me quiero esforzar. Padre, recíbeme como tu hijo, ayúdame. Vamos a elevar una oración. Bendito Padre, que estás en la gloria, Señor. Te alabamos, oh Padre Santo, por tu misericordia, oh Dios eterno. Castigo, Señor, que recibiste por nosotros, Padre Santo, que no merecías, oh Dios eterno. Oh Padre mío, diste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, pagando una culpa que era nuestra, Padre Santo, Señor, oh Dios mío. Oh Dios Santo, Dios amado, te alabamos y te glorificamos. Le pedimos, Señor, oh Dios mío, por aquellos que están escuchando, que nos están viendo a través de la radio, Señor, oh Dios mío, a través de esta transmisión, Señor, oh Dios, y aquellos que van a repetición, Padre Santo, que esta palabra llegue a su vida. Es palabra tuya, Padre Santo, porque, oh Dios mío, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, porque tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, oh Dios bendito, por ese amor tan grande que mostraste al enviar a tu Hijo. El Señor, en obediencia, oh Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria, no le importó sufrir todo lo que Él padeció, porque nos amó de una manera tan hermosa. Oh Dios de la gloria, Dios de misericordia. Gracias, Padre Santo. Oh Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, oh Padre, te glorificamos, Señor. Gracias, mi Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Nadia. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gloria a Dios. Dice una alabanza pequeño: es importante, muy importante, la decisión que tú debes de tomar.
porque de ella dependerá que tu alma se pueda salvar. Amén, gloria al Señor. Y es cierto, cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión pues nos marca para el futuro. Amén. Y la decisión que tú tomes el día de hoy de aceptar o rechazar a Jesucristo va a tener una consecuencia hermosa o una desdicha para ti. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, pues damos gloria a Dios, amén, porque sabemos que pues Él ha hecho, ¿verdad?, todo por nosotros, amén. Decíamos hace un momento, la factura está pagada, amén, gloria a Dios. Y bueno, hermano, pues gracias a Dios por estos momentos, y así en esta hermosa tarde, pues vamos a también que ella nos pueda dar los comentarios, los saludos que nuestros hermanos nos estuvieron mandando, amén, durante esta transmisión, amén, gloria a Dios, Amén, aleluya. gloria a Dios. Nuestra hermana Aida Montemoño manda saludos, bueno, pone saludos. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana, amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Vero Gilara nos manda un corazón y unas manitas. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Vero, amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Eliseo Benito Báez nos dice saludos, hermanas Naye, Erika, Ari y Mariana. Dios las siga bendiciendo, capacitando y usando para su gloria. Amén. Gloria Amén, gloria a Dios, bendiga a nuestra hermana Eliseo, amén, gloria a Dios. La página Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras dice: Dios bendiga a todos los pequeños que ya están conectando y los que más tarde lo harán. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a todos los pequeños, amén, que han estado con nosotros, amén, gloria a Dios. Amén. Nuestro hermano Israel Hernández dice: Dios les bendiga y les recompense grandemente su trabajo. Amén. Amén, Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Nuestra hermana Eunice Hernández nos manda unas manitas Alabando. así. Que Dios bendiga a nuestra hermana, amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Vero Gilara nos manda otro corazón, otras manitas alabando, unas manitas así. Muchas manitas. Muchas manitas, muchas. Nuestra hermana Erika Barrera nos manda un corazón. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana, amén, gloria a Nuestro Dios. hermano Israel Hernández igual nos manda un corazón. Amén, gloria. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Eunice Hernández dice: Dios les bendiga, hermana Nadia, hermana Erika y Ari. Saludos a todos detrás de cámaras. Amén, gloria a Dios, bendiga a nuestra hermana, amén, gloria a Dios. A ver cuándo se nos hace conocer, bueno, que ustedes conozcan a nuestra hermana Sarita, Yo amén, me gloria al conozco. Señor. Una persona que la conozcan, bueno, aquí, no atrás, sino de enfrente de cámaras. Amén. Pues una hermana Naye García nos manda unas manos así. Decimos que el Señor le bendiga desde donde Dios se bendiga a nuestra hermana encuentra. Nadia. Nuestra hermana Erika Barrera dice: Amén, gloria a Dios. Amén, Saludos, amén. Anita, Ari, hermana Erika y Sara. Dios les bendiga. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Erika, amén, a Mau, a Sami, a toda la familia, amén, que el Señor les bendiga. Y bueno, hermanos, pues así, ¿verdad? Damos también gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede, y pues invitándoles a que el día de mañana no se pierdan la transmisión, amén. Y sabemos que el día de mañana, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Para el pueblo del Señor es un día pues muy especial, ¿verdad? Porque recordamos, amén, lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer por amor a nosotros, amén, gloria a Dios. Y que no solamente sea, hermano, ese día, amén, que nos acordemos de estar en la casa del Señor, o de, como dicen algunos, portarnos bien, hacer buenas acciones, y ya pasando esto, nuestra vida vuelve a ser igual, no, ¿verdad? Sino que nuestra vida sea realmente, ¿verdad?, cambiada, transformada, amén, para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no poner en vano, amén, todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, amén. Pues así vamos a orar, amén, en esta hermosa tarde. Mañana a las 5 de la tarde los esperamos también, hermanos, y que la gloria y que la alabanza sea siempre dada a nuestro bendito Salvador. Así oramos. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa hora, oh Jesús, te damos gracias, Padre, porque, oh Dios mío, hemos hablado, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, el grande sacrificio, Dios mío, que hiciste, Señor, Padre Santo, estando aquí, oh Señor Jesús, en esta tierra, Padre, por amor a nosotros, Señor, con un solo propósito, Señor, darnos, Señor, el regalo de la salvación, Padre. Ya todo lo hiciste, Padre, todo, Señor, lo hiciste, Dios de la gloria. Ahora nos queda a nosotros, Señor, esforzarnos cada día más y más, Señor,
pedimos que nos ayudes, Padre. Toma la vida de cada pequeño y pequeña. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor. Oh bendito Salvador, te pedimos por las necesidades que hay, Dios mío, por los que están enfermos, Señor. Usted es el que obre poderosamente, Señor. Ayude, Señor, a todos los pequeños, a todas las pequeñas, Señor Jesucristo. Tome sus vidas, sus corazones, Padre. Oh Señor, y ayúdanos para seguir adelante, Padre. Gracias te damos, bendito Salvador, por estos momentos, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a despedirnos con nuestro texto de esta semana. Amén. Dice así en el nombre del Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Este es su programa. Jesús ama a los niños.